¿cómo se llama? En La Palma. Sí, las lavas. ¿Averiguaron algo? ¿Leyeron algo? ¿Revisaron algo? Yo vi en la noticia, ingeniero, que ya estaba un poco más llegando ahí hacia ese. Nos había interesado o llamado la atención sobre el contacto que hubo entre la lava y el mar. Se decía que iba a haber mucha liberación de gases tóxicos. ¿No escucharon o leyeron algo al respecto? Nada. Sí, ingeniero, yo lo que escuché fue que las personas que vivían cerca de ahí estaban siendo evacuadas debido a esos gases y bueno, que las cenizas y todo estaban llegando ya cerca de esas casas. Ya. Lo que sería importante es conocer qué tipo de gases y por qué se generarían esos gases, porque una cosa es, pues son los gases que vienen acompañando a la lava, y otra cosa es la que se genera por el contacto con el agua. No sé si eso han visto algo. Bueno, parece que no tiene que interesarles. Ese es un tema muy actual. Tienen que ir viendo jóvenes. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro tema 2. Les voy a compartir pantalla. Bueno. Bueno, también les quiero informar de que están siendo depuradas las listas, perdón, sí, la lista de la materia, ya que hay mucha gente que no está, que está en el grupo de WhatsApp, pero que no tiene inscrita la materia. Estamos haciendo esa depuración en base a los últimos datos. ¿Sigue habiendo todavía retiro, adición, esas cosas? Pregunto. No, ya acabó, ingeniero. El día viernes acabó, ingeniero. Ya Correcto, acabó entonces hasta el 15. la lista la bajé anoche, entonces ya creo que esa lista es la que va a estar, ¿no es cierto?, como alumno de la materia. Bien. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, empecemos entonces. El tema 2 dice los procesos geológicos y la influencia de los ríos en las transformaciones de la superficie terrestre. Habla acá, o vamos a ver mejor, algo fundamental también sobre los procesos geológicos. Lo que hemos visto hasta ahora, todo es interesante, ¿verdad? Sobre todo el conocimiento de las partes internas de la Tierra, la isostasia,
la deriva continental y la tectónica de placa. Eso es clave. Bueno, pero todo eso tiene que ver mucho con los procesos geológicos. Procesos geológicos, o sea, todo lo que produce transformaciones en nuestro planeta, a todo eso le llamamos proceso. La tectónica de placa, como ustedes han visto, produce transformación. Entonces, la deriva continental, la isostasia, todos producen transformaciones, por lo tanto, son procesos geológicos. Entonces, vamos a verlos, a los procesos geológicos, y de pronto lo vamos a dividir en dos tipos de procesos geológicos. Los procesos endógenos, o sea, aquellos procesos que se originan en el interior de la Tierra, y los procesos exógenos que se originan en la superficie de la Tierra. Entonces lo vamos a diferenciar de esa manera. Hasta ahora, lo que hemos visto, lo que hemos visto hasta hoy, ¿qué tipo de procesos fundamentalmente son? Pregunto. ¿Endógenos o exógenos? Endógeno, correcto. Porque se origina todo en el interior del planeta. Leamos, la separación de las grandes placas litosféricas, la deriva continental y la expansión de la corteza oceánica ponen en acción fuerzas dinámicas asentadas a grandes profundidades. Todos estos movimientos, ¿verdad?, de las placas, del magma, etcétera, lógicamente producen en la superficie. Y esto. Veamos el diestrofismo como un proceso endógeno. Diestrofismo es un término general que alude a los movimientos de la corteza producidos por fuerzas terrestres endogénicas que producen las cuencas de los océanos, los continentes, los ciclos geotectónicos, relaciona estas grandes estructuras con los movimientos principales de la corteza y con los tipos de rocas en distintos pasos de su desarrollo. Entonces, el diestrofismo es una cosa muy general, a gran escala, ¿verdad?, que podemos asociarlo con un proceso endógeno. Pero vamos a ver algunos otros que son más específicos, como por ejemplo la orogénesis. La orogénesis o creación de montañas, esto es importante, esa frase, o creación de montañas. O sea, la orogénesis es un proceso endógeno que produce la creación de montañas. Tiende a ser un proceso localizado. ¿Qué quiere decir localizado? Que no es general, que se produce en ciertos lugares. Eso es localizado. Que comprende movimientos horizontales que distorsionan los estratos preexistentes. Ojo con esto, porque nosotros hasta ahora hemos visto dos tipos de movimientos también. Bueno, existe un montón, pero generalizando podemos decir que son de dos tipos: movimientos verticales y movimientos horizontales. Y bueno, ahí ya podemos irnos imaginando, la tectónica de placa, qué tipo de movimientos generan, ¿verdad? Entonces, los movimientos
Orogénicos son movimientos horizontales, o sea, los esfuerzos son horizontales, que distorsionan, o sea, que alteran, que deforman los estratos que podemos encontrar en la litosfera, más propiamente en la corteza. Ustedes saben que la corteza es parte de la litosfera. Entonces, esto está que son las capas. Cuando pasamos por algún lugar de un cerro y vemos desde el auto, o si estamos a pie, o desde el ómnibus, vamos a ver en los laterales, si estamos pasando por un cerro, vamos a ver capas, diferentes tipos de capas, de diferentes colores y de diferentes espesores. A esas capas son los estratos. Ya vamos a estudiarlos ellos más detenidamente. Por ahora, solamente es importante que ustedes recuerden de que alguna vez han visto capas. Y si no lo han visto, en el futuro van a tener cuidado cuando viajen. Por todas las partes encontraremos capas. Principalmente cuando atravesamos cerros. Por ejemplo, de aquí, si vamos a cualquier lugar de los valles mesotérmicos, ya sea Samaipata, pues ahí podemos ver diferentes capas. Sin embargo, cuando vamos a otros lugares, es posible que no atravesemos cerros, entonces será difícil ver capas. Cuando vamos a Cochabamba por la carretera nueva es difícil. De aquí a Montero no hay ninguna capa porque no atravesamos ningún cerro. Lo mismo a Cotoca. Pero si vamos a la Angostura, ahí vamos a atravesar cerros con muchas capas. Bueno, estos horizontes, estas capas, estos estratos, dice que son modificados, son distorsionados, son deformados por la orogénesis, por esos esfuerzos horizontales. Preexistente, dice, preexistente, por supuesto, los que están existiendo ya de antes. En este momento hay cerros allá en la Angostura. Esos cerros están formados por capas y esas capas actualmente están inclinadas, así la vamos a ver. En algún momento estuvieron horizontales cuando recién se depositaron y después ya fueron alteradas, fueron distorsionadas y inclinada, puede estar inclinada, puede estar incluso horizontal nuevamente, o puede estar vertical. En todo caso, y son capas preexistentes. Era otra vez una orogénesis, esa misma capa podrían ser nuevamente distorsionadas o deformadas y podrían tener después otra ubicación u otra forma, otra deformación, porque son rocas o capas preexistentes. Bien, eso en cuanto a orogénesis, entonces. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una deformación. Acá tenemos una deformación, es un pequeño pliegue, se llama esto, pliegue, porque nosotros hemos visto muchos pliegues a través de nuestro diario vivir, cuando una tela es plegada, cuando un mantel en la mesa nosotros la podemos plegar cuando hacemos un esfuerzo horizontal de los dos lados y se pliega. Una hoja la podemos plegar también en forma de esto, ¿verdad? Porque se pueden plegar. Entonces, esto es un pliegue, es producto de la deformación de estas capas que inicialmente
estuvieron horizontales y ahora tienen esa forma. El esfuerzo vino de la parte izquierda y otro esfuerzo de la parte derecha y lo presionaron e hicieron que esto se forme de esa manera. Pliegue, entonces. Esto de anticlinal, no, después vamos a hablar de eso. Por ahora simplemente un pliegue. Bien, seguimos con el proceso. Otro proceso es la epirogénesis. O sea, afecta a partes grandes del continente y de los océanos, sobre todo por movimientos verticales. A diferencia de la orogénesis, que son movimientos horizontales, estos son movimientos verticales y a diferencia de la orogénesis, que es localizada en un área determinada, esto se ocurre en grandes áreas. En grandes áreas, ya no pequeños, sino en los continentes, en los océanos. Todo esto ocurre en esos lugares a gran escala. Y produce mesetas y cuencas, dice. Las mesetas son mesetas, ¿no ves? Como nuestro altiplano, por ejemplo, boliviano, es una meseta. Hay mesetas más pequeñas. Acá cuando nosotros vamos a visitar, por ejemplo, acá en Roboré, visitamos otros lugares que hay por ahí cerca de Roboré, Santiago se llama, y hay una serranía, seguramente algunos de ustedes han ido por esa serranía de Santiago y ha subido a esa serranía, un lugar muy hermoso, unas vistas extraordinarias tiene, y ahí se puede ver en la parte de arriba mesetas, o sea, planicies, donde ya no están doblados los estratos, sino son mesetas. Estas mesetas pueden ser muy grandes y pueden ser pequeñas. Por supuesto, ahí en Santiago son pequeñas. Las cuencas son donde se depositan los sedimentos, ya vamos a hablar de ellos. Generalmente son grandes, por ejemplo, la cuenca del Atlántico, la cuenca del Pacífico, la cuenca del mar Mediterráneo, todos son cuencas porque son bajas y están rellenas de agua, pero están llenas de agua generalmente las cuencas. A ver, hay personas que las fallas, leamos qué dice la falla. La falla, su aparición está asociada con los bordes entre placas que se deslizan unas sobre otras, por ejemplo, la falla de San Andrés. Entonces, las fallas son rupturas de la corteza, ruptura de la corteza o de la litósfera. Fíjense ustedes que acá nos está definiendo como que está asociada con los bordes entre placas, o sea, son grandes, ¿verdad? Como la falla de San Andrés, dice, la falla de San Andrés es una falla que tiene miles de kilómetros de largo. Entonces, generalmente están asociadas con fallas horizontales. También hay verticales, por supuesto, pero esta, la de San Andrés, por supuesto, es una vertical. Y están asociadas con los bordes, de las placas. ¿Recuerdan los límites que tenemos? Los límites convergentes, divergentes, transformantes. Así teníamos los límites de las placas. Bueno, estas fallas es un límite
principalmente transformante, horizontal, como es la falla de San Andrés. Es un límite de la placa de Cocos horizontal. Entonces, por eso es de gran tamaño y se mueve lateralmente. Ya vamos a ver. Entonces, eso es falla. Pero también hay fallas que se mueven verticalmente, así que vamos a ver. Y que también no necesariamente las fallas son de gran tamaño como los límites de la placa, sino que son fallas pequeñas. Hay fallas pequeñas, hasta fallas microscópicas hay. Entonces hay de todo tamaño la falla. ¿Y en qué consiste entonces una falla? La falla es una ruptura, decíamos, de la roca, donde al romperse la roca se divide en dos partes, ¿verdad? En dos partes. Y esas dos partes se mueven una con respecto de otra. Se desliza, se desplaza, como son las fallas transformantes o cualquier otra falla. Se mueven, ¿sí? Otra cosa es solamente que sea una fractura común y corriente, no es igual que una falla. Una falla es donde hubo movimiento de las partes en las que se dividió la roca. En cambio, una fractura, está la fractura ahí, pero no hubo movimiento, ¿verdad? No hubo movimiento. Es como cuando nos rompemos un hueso y vamos al médico, le saca una radiografía a nuestro brazo y el médico nos dice, hubo fractura, pero solamente es una fisura, le llaman ellos, fisura, donde no se movieron los huesos, pero otras veces sí se mueven. Entonces tienen que operar y tienen que encajarlos, ¿verdad? Los huesos donde les corresponde estar, porque debido a la fractura se desplazó una parte con respecto de la otra. Entonces, esa es la situación. Acá las fallas son fracturas de roca, pero que existe un movimiento diferencial entre los dos bloques en los que se ha dividido la roca. Bien, y aparte de eso, como les decía, hay algunas de gran tamaño y otras que son pequeñas. Acá tenemos, por ejemplo, fallas, fíjense, donde la mayoría son verticales. No la mayoría, todas las que estamos viendo acá son verticales, donde un bloque ha subido y otro bloque ha bajado. Este ha subido, ¿verdad? Esto ha bajado. Y aquí hay una falla entre los dos bloques, hay una falla. Aquí, sin embargo, mire, hay una falla también, pero con un movimiento lateral. Este bloque se fue para allá, para la izquierda, y este otro para la derecha. ¿Verdad? Acá es vertical. Este bloque subió y este bloque descendió. Entonces, sí tenemos las fallas con diferente dirección de movimiento. Seguimos con los procesos endógenos. Los sismos están causados, los sismos están causados por la descarga abrupta de tensiones acumuladas de forma muy lenta por la actividad de las fallas, de los volcanes o de ambos. Nosotros hemos visto que más o menos ya los sismos, que son los movimientos de las partículas, ¿verdad?, de un cuerpo. Ese movimiento se produce por algún impacto, ¿verdad?, ocurrido. Y el movimiento de las partículas, uno le puede generar el movimiento en cualquier cuerpo. Yo les había dicho que si uno golpea el escritorio en una parte, en la mano derecha, se siente que tiembla en la mano izquierda, porque las partículas se han movido. Entonces, eso es un movimiento sísmico, ¿verdad?
Entonces, eso lo produce, dice acá, por una descarga abrupta de tensiones. Ustedes saben que lo que hemos visto nosotros en la zona de subducción, a medida que van entrando las placas en una zona de subducción, se van acumulando energía en las partes donde se enganchan las partes y actúan como un resorte, eso, que después se libera. Y por supuesto, si usted aprieta un resorte por ambas partes y después lo hace que escape un lado, el resorte vuela, ¿verdad? Entonces, de esa manera también acá las tensiones se acumulan y cuando se liberan, producen un movimiento. Eso genera sismos, y eso es lo que nosotros podemos sentir algunas veces como temblor aquí en Santa Cruz, que son muy pocos, por supuesto, pero que en zonas donde están cerca la zona de subducción, como toda la costa de Chile, ahí se sienten temblores fuertes. A ver, anotemos. Alguien anotaba para la investigación, ¿verdad? Hola. Anote, por favor, los terremotos, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Esos son los sismos que después nuestros compañeros que van a investigar nos van a dar más detalles. Después tenemos la actividad ígnea, otro proceso endógeno también. Leamos qué dice: emplazamiento de intrusiones. Intrusiones, a lo mejor esa palabra es nueva. Emplazamiento, que es un emplazamiento, es cuando algo se mete en algún lugar, se emplaza. Emplazamiento de intrusiones. Intrusiones implica para nosotros en geología que se intruye algún cuerpo en otro. Y eso es común cuando el magma se intruye en otro, en las capas de la litosfera, ¿verdad? Se va instruyendo. Ya vamos a ver después más detalles de todas estas intrusiones. El magma, sin embargo, encuentra alguna fractura y se mete por ella. Eso es intruirse, meterse, emplazarse. Eso es intrusión. Generalmente para nosotros lo que ocurre es el emplazamiento o la intrusión de magma en la corteza o en la litosfera. Eso es actividad ígnea. Todo lo que esté vinculado con el magma es actividad ígnea. La emisión de lava y gases y de otros productos volcánicos, dice, ¿no? Entonces, la emisión, cuando sale gases y lava por un volcán, eso también es una actividad ígnea. Los géiseres y los manantiales calientes se encuentran como los volcanes en áreas tectónicas inestables. Acá nosotros tenemos géiseres, todos tenemos en Bolivia, pero acá en Santa Cruz tenemos los famosos manantiales calientes en muchos lugares. Seguramente ustedes han encontrado, han visto, han visitado manantiales de aguas calientes, por ejemplo los de Roboré, que son los más conocidos. Pero por allá, por el Chaco, hay mucho. Allá en San Javier también hay manantiales calientes. En Charagua, en Camiri, en Cuevo, en Villamonte, en todos esos lugares hay manantiales de aguas calientes. Hicimos un trabajo con unos alumnos de ingeniería ambiental hace un tiempo atrás para ver cómo se originaban estas aguas calientes acá en el oriente boliviano. Hicimos una investigación y sacamos un libro prácticamente de todos esos estudios que duró un año de investigación,
y que yo publiqué alguna parte de eso, lo otro todavía está sin publicar. En cuanto haya actividades vamos a tratar de publicarlo. Pero estos manantiales calientes, lo que publiqué yo, está en una revista, después les voy a dar datos para que la consiga, o yo se los voy a pasar el trabajo para que lo lean. Manantiales calientes. Así estudiamos los manantiales de Charagua, los manantiales de Camiri y los manantiales de Roboré. Eso está publicado. Bien, también existen en Bolivia los géiseres. Todo esto es actividad ígnea, un proceso de actividad ígnea. Los géiseres también. También los géiseres son como unos volcanes, los géiseres, que expulsan, no expulsan lava como los volcanes, sino expulsan agua y gases calientes. Agua y gases calientes. Ya vamos a ver más adelante el mecanismo, cómo funcionan los géiseres. Estos géiseres en el oriente boliviano no hay porque acá no tenemos tanta actividad volcánica. Sin embargo, allá en el altiplano, en la cordillera occidental, existen géiseres. Ya vamos a ver entonces cómo funcionan. Se encuentran, dicen, como los volcanes en áreas tectónicas inestables. Los volcanes se producen por la explosión de lava desde las profundidades de la Tierra. Por supuesto, los volcanes también son una actividad ígnea, o sea, también es un proceso endógeno. Y por último tenemos el metamorfismo, que es la transformación de rocas preexistentes en nuevos tipos de rocas por la acción del calor. O sea, las rocas, cualquier roca que existe, al aumentar el calor y la presión, se transforman en otras rocas. Y estas rocas son las rocas metamórficas. Y el proceso de transformación se llama metamorfismo. La transformación dice rocas preexistentes en nuevos tipos de roca por la acción del calor, presión, esfuerzo y de fluidos migrantes, y de fluidos en migración calientes y químicamente activos. Ya vamos a ver todo esto. Existe un tema para el metamorfismo, entonces lo vamos a ver más detalladamente. Bien, ahí podemos ver un volcán que está botando ceniza, está expulsando ceniza. Este es un proceso endógeno también, porque si bien está ocurriendo, la ceniza está saliendo en la superficie, pero el volcán se está originando en el interior, por lo tanto es endógeno también. Bien, hasta aquí los procesos endógenos. Vamos a ir un poquito a ver qué pasa con los retrasados. Perdón, un momentito. Eliminando los que no están inscritos, pero parece que hubo alguna equivocación, por eso. A ver, Meneses, ¿usted está en Meneses? ¿Sí, ingeniero? ¿Usted pudo ingresar sin problema? Sí, cuando me aceptó ingresé nomás. Ya, ¿y qué pasaba con usted? Me puso usted por equivocación, borraron mi grupo, del grupo, me dice. ¿Qué pasó? Sí, es que me fijé que me eliminaron y hablé con la compañera y me dijo que no estaba en la lista, que usted le había dicho que elimine a los que no estaban. Sí. Y le pasé le pasé mi boleta de inscripción y me añadió de nuevo. Ah, ya. Bien. O sea que yo he autorizado, ¿no es cierto?, a esta compañera que es prácticamente una ayudante que trabaja conmigo, pero que no es ad honorem, pero que, bueno, ella tiene la autorización de eliminar a los que no estén en grupo. Bien, ¿alguien más? Antelos, Soria.
Sí, ingeniero, buen día. Sí, Pasa que igual a mí me eliminó, pero hablé con ella y le mandé mi boleta. Que el número que está en mi perfil no es el que tengo en WhatsApp y por eso me dijeron que me eliminaron. Pero ya le mandé mi boleta. Correcto, hay que hacerlo bien porque no podemos tener gente, porque si no estamos listos, ¿verdad? Son más de 100 Sí, ustedes y a veces hay mucha gente que está por estar perjudicando tanto que cuesta pasar clases, ¿verdad? Y esas cosas también interfieren el número. Bien, cualquier cosa, bueno, traten de ir acomodándose porque ya saben, desde la próxima clase yo empiezo a compartir y no introduzco a nadie más. Listo, entonces. Sigamos. A ver, bien, jóvenes, ¿hay algo que quieran preguntar sobre lo que hemos visto hasta ahora, sobre los procesos endógenos? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Procesos exógenos. O sea, los procesos endógenos son internos, ¿verdad? Y los exógenos son externos. Bien, aquí nos resume los procesos exógenos en una palabra que es denudación, y que la denudación implica la meteorización y la erosión. Entonces, ya nosotros a lo mejor lo hemos utilizado estos términos, ¿verdad? Sin embargo, ahora vamos a ampliar esos conceptos porque, bueno, son sumamente importantes, principalmente la erosión. Nosotros habíamos hablado de erosión y relacionado con el desgaste, ¿verdad? Con el desgaste que sufren las rocas. Veamos, la meteorización es un término que designa un grupo de procesos responsables de la desintegración y de la descomposición de la roca sobre el terreno. Desintegración y descomposición de la roca sobre el terreno. Estos dos términos son diferentes porque el proceso que actúa también es diferente. La desintegración está relacionada con lo físico, o sea, se desintegran las cosas físicamente por rompimiento, por ejemplo. Las rocas se rompen, entonces eso es físico. O usted agarra cualquier material o cualquier materia y la puede romper físicamente, ¿verdad? Con un martillo, con sus manos, puede desintegrar cualquier objeto. Eso es físico. Pero la descomposición, eso está relacionado sino está relacionado con lo químico. Nosotros no podemos descomponer con nuestras manos, sino que necesitamos una reacción química que desintegre algún objeto. Entonces, esto es químico ya. Cuando echamos alguna sustancia a una materia,
y empiezan a reaccionar las dos sustancias, entonces se está descomponiendo. Cuando nosotros tenemos un pedazo de carne y no lo ponemos a la heladera y lo dejamos a la intemperie y hace mucho calor, el pedazo de carne empieza a reaccionar con el aire, con los gases, y entonces se empieza a descomponer. Finalmente, después de un tiempo, habrá desaparecido la carne porque se descompuso, ¿verdad? Entonces, esas dos formas de denudación, de meteorización existen. Veamos entonces algunos ejemplos de esto. Dice, meteorización física. Toda helada se quebraja la roca al introducirse esta a modo de cuña el agua de congelación. Entonces, ¿qué es esto? En los lugares fríos, las gotas de agua que pueden haber, ¿verdad?, en la noche, allá en el altiplano, por ejemplo, pueden haber algunas gotas de agua de rocío, o sea, por en las noches siempre cae el rocío, ¿verdad? Porque el aire se condensa, el aire, no desde las nubes, sino desde el aire mismo se condensa. Cuando hay cierta humedad se condensa y se transforma en gotitas pequeñas, muy pequeñitas. Ese es el rocío que después se puede entrar en la porosidad de la roca, en los poros de la roca. Imagínense los poritos pequeñitos, o en las pequeñas fracturas de la roca que puede penetrar esa agua. Y en la noche, cuando ya empieza a enfriarse, esas gotitas de agua se congelan. Y nosotros sabemos que el agua, al congelarse, aumenta su volumen. Entonces, como están en los poros, al aumentar su volumen, van destruyendo físicamente la roca donde penetra. De esa manera puede ir destruyendo con el paso del tiempo muy lentamente a la roca. Esa es una forma de una meteorización física. Sigamos leyendo. Al congelarse el agua se expande y a través de repetidas alternancias de heladas y de hielo, en los poros empapados de agua y en las grietas, las rocas van siendo implacablemente rotas en trocitos, o sea, en pedacitos pequeños. Esa es la meteorización física, ¿verdad? Otra meteorización física, bueno, que puede producir, no sé, un tractor cuando va haciendo camino, ¿verdad? Va destruyendo las rocas. El agua, ¿verdad?, puede también ocasionar derrumbe en un lugar. Eso también es meteorización física. Algunos animales, bueno, enseguida creo que hay una clasificación de esta meteorización. Sí, entonces simplemente veamos esa física nomás. Y después tenemos la meteorización química, es cuando hay una meteorización por descomposición, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el agua puede destruir por disolución a la roca. Hay rocas que pueden ser disueltas. No todas las rocas pueden ser disueltas. O sea, no todas pueden ser descompuestas. Es lo mismo que disueltas. Las rocas carbonáticas o las que están formadas por carbonato de calcio, esas son muy susceptibles a que sean disueltas o descompuestas. El agua que cae de lluvia
ya cae un poquito ácida, con el agua pura no tiene acidez, ¿verdad? No, es neutra en cuanto a acidez, o sea, tiene una acidez 7, pero a medida que va cayendo de las nubes cuando se condensa, va acidificándose y va por el dióxido de carbón que hay en el ambiente. Y entonces eso hace que se acidifique y caiga a la superficie ya con un pH 5, que ya puede disolver a las rocas carbonáticas, que tienen carbonato de calcio como componente. Eso sería, ¿verdad?, una meteorización química. Sigamos. Entonces, pero es importante recordar que la meteorización solamente es una descomposición o una desintegración, pero que el material descompuesto o desintegrado queda en el lugar, no es transportado, porque ya cuando es transportado ya deja de ser meteorización y se transforma en erosión. Cuando ocurre un transporte del material meteorizado, a eso se le denomina erosión. Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, dentro de la meteorización podemos encontrar una meteorización biológica, por ejemplo. La vida colabora también, dice, en el trabajo destructivo. Las raíces de los árboles producen meteorización. Nosotros vemos en las veredas, hay algo eso. Eso es meteorización biológica, porque fue un árbol que tiene vida la que produjo esa deformación. ¿Qué más? La acción, porque van cavando, ¿verdad?, el suelo. En las macetas de nuestras casas vamos a ver que hay las lombrices. Todo eso, como ven, ya no es mecánico, ya no es físico, ya no es el agua, sino que ya son vivientes o seres vivos los que están meteorizando. Bien, ¿qué más? Entonces tenemos erosión física, meteorización física y meteorización química. Veamos ahora qué es erosión y transporte. ¿Algún comentario sobre la meteorización? Pregunto. ¿Todo está bien, jóvenes? ¿Me están escuchando? Está bien. Sí, ingeniero, todo claro. Sí, ingeniero. Bien, sigamos entonces. Erosión y transporte. Cuando ocurra algo, cuando no escuchen bien cualquier anormalidad, me dicen para parar y arreglarlo, ¿correcto? Bien, sigamos. Erosión y transporte. Tarde o temprano, los productos de meteorización, o sea, todo lo que se meteorización tiene un producto. Unas rocas te dan un montón de roca meteorizada. Lo mismo que lo hacen los árboles, o que hace cualquier meteorización química o física o biológica. Dice, estos materiales en cualquier momento son trasladados del lugar, y glaciares son los agentes que dispersan los productos de demolición de las rocas. Son conocidos con el nombre de agente de transporte. O sea, en cualquier momento son transportados todo ese material. ¿Y quién lo transporta? Lo transporta el agua.
a través de un río, ¿verdad? Lo transporta el viento. Nosotros conocemos eso acá en Santa Cruz, hay mucho viento y seguramente alguna vez hemos ido a las lomas de arena y vemos que ahí han sido transportados y depositados grandes cantidades de arena por el viento. Los glaciares también transportan, pero como nosotros acá no tenemos glaciares en nuestros tiempos, en este tiempo ya antes hubo, entonces no podemos ver, pero podemos ver en películas, ¿verdad? Los glaciares transportan también grandes cantidades de materia. Todos los procesos destructivos que se deben a los efectos de los agentes de transporte se describen como erosión. Entonces ya la erosión será aquel proceso que está vinculado con el transporte. El agua misma puede erosionar, ¿verdad? O sea, puede meteorizar, derrumba el agua y después lo transporta. Eso ya es erosión. En realidad lo que nosotros vemos, lo que nos interesa más y de lo que vamos a hablar más directamente es de la erosión, que es lo más importante. Así vamos a ver cómo erosionan los ríos, cómo erosionan los glaciares y cómo erosiona el viento, ¿verdad? Y ya lo de meteorización lo vamos a tener implícito dentro de la erosión, porque antes ha tenido que meteorizarse. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar más específicamente de la erosión de la roca. Bien. A ver, sigamos. Es conveniente considerar la meteorización como la destrucción de la roca por agentes que van asociados a escasos, excepto el que se debe a la gravedad de los productos resultantes. O sea, la gravedad algunas veces produce deslizamiento, ¿verdad? La gravedad, sin la intervención de la lluvia, sin intervención del hielo o del viento, algunas veces en algún lugar se desliza la gravedad. Entonces, eso de todas maneras sigue siendo meteorización. Pero a nosotros lo que nos interesa es la erosión producida por el agua, el viento y el hielo. Bien, sigamos. Una vez que se han erosionado los sedimentos, se han erosionado las rocas, esto implica que la roca ha sido arrancada de algún lugar, ha sido erosionada y por supuesto implica un transporte ya la erosión, un transporte. Entonces el río, el hielo y el viento lo transportan. Nosotros hemos visto transportar al río, si no vemos a algún río, si no lo hemos visto seguramente directamente, lo hemos visto en las películas o lo hemos visto en los noticieros. Acá en Santa Cruz es muy común ver al río Piraí en épocas de lluvia, cómo erosiona, cómo transporta el material, lo transporta. ¿Se acuerdan cómo transporta el material? ¿Qué es lo que transporta el río Piraí cuando llueve fuerte y está con turbión? Pregunto. ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor, ingeniero? ¿Han visto al río Piraí alguna vez que transporte material o a cualquier otro río?
No se lo escucha bien, ingeniero. No se escucha. ¿Y por qué no me dicen que no se escucha? Se lo escucha, pero un poco cortado. Entrecortado, ingeniero. Porque si no, o sea, si no lo escuchan bien, no están entendiendo. A ver. Veamos. Cortés Rojas. ¿Me está escuchando? Cortés. Sí, la estoy escuchando, ingeniero Vieño. Hola. Ya corté. Dígame, ¿usted vio alguna vez un río que estaba llevando material? Sí, el sedimento, esas pequeñas piedritas, ¿no es? Que va corriendo con el agua, con el río. ¿Dónde vio eso? Por la parte de la Angostura, ingeniero, de Bermejo, por esa parte vi. Ya. Bien. Y ocurre cuando el río está, cuando ha llovido y el río tiene fuerza, entonces puede transportar esos materiales. Bien. La anoto. Cortés Roja, ¿no? Bien. Sí, ingeniero. Sigamos. Entonces, estos materiales son transportados y así como transporta el agua, como nos contaba Cortés, así también el viento transporta. ¿Alguien vio transportar al viento? Sí, ingeniero. ¿Dónde? Todo el tiempo. Por mi barrio siempre, Todo el tiempo. cuando hay viento, no siempre transporta arena, cuando el clima está inestable. ¿Dónde? ¿Dónde me dijo? Aquí por mi barrio, pues las calles son de tierra, son pues, y cuando el clima está inestable, el viento siempre transporta arena, tierra, de todo tipo. Correcto, correcto. Entonces, esa es una forma de transportar también del viento, ¿verdad? En Santa Cruz es muy común eso, no hay nadie quien no haya visto. Si uno sale a la calle, por más que esté asfaltado, algunas veces cuando hay fuerte viento, lo mismo se puede apreciar de que está transportando tierra, principalmente arena. Y peor aún cuando uno ha tenido la oportunidad de ir a las lomas de arena ya cuando hace viento, ahí es más visible ese transporte que hace el viento. ¿Su apellido, compañero? Pacasi Torres. Bien. Seguimos. ¿Alguien vio cómo transporta el hielo? Difícil, ¿no? El hielo. Ingeniero, casi cuando yo estaba por el campo, casi cuando hacía hielo, más que todo, eso fregaba la cosecha que teníamos allá.
Ya, No transportaba nada, sino que más que todo arruinaba lo que es la vegetación que cuando plantábamos papa, eso lo pegaba. Allí. claro. Eso es otra cosa, sino eso no está ligado a la geología, porque eso es por el clima frío, acá por el lado de los valles mesotérmicos. La temperatura llega a 0 grados algunas veces, como hace en agosto, creo, en julio, bajaron las temperaturas a bajo cero. Entonces, ahí cae helada, lo llaman los lugareños, y todo se quema, ¿no? Se quema la vegetación, las siembras. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo nosotros, el transporte de hielo. Difícil porque acá nosotros no vemos que el hielo se transporte, porque el hielo se transporta solamente cuando hay glaciares, se llaman. Ya vamos a ver, tenemos un tema entero para hablar de los glaciares, en su momento lo vamos a hacer. Entonces, el hielo a ciertos lugares donde hay un clima muy frío, por ejemplo, en la cordillera occidental, en la cordillera oriental, en nuestro país, o en Chile, o en Perú, o en Argentina, hay glaciares. Entonces, todos los días, cae nieve en ese lugar. Cae nieve y las nieves esas se van compactando y forman glaciares. Esos glaciares van siendo desplazados por gravedad, y al desplazarse, al moverse, van arrancando rocas, van erosionando a las rocas y producen erosión y transporte de ese material. Eso nosotros no lo conocemos, ¿verdad? No hemos estado relacionados con ese tipo de ambiente, pero en las películas sí podemos ver. Ustedes van a ver, ya les voy a mostrar en su momento muchos glaciares para que podamos analizarlo y ver qué pasa. Bien, no, yo les preguntaba por si habían visto alguna vez en las películas. No, está bien, todavía no corresponde la pregunta. Sigamos. Entonces, decíamos que estos materiales son erosionados por el agua, por el viento y por el hielo. Pero eso no van a seguir siendo transportados indefinidamente, pues no. Sino es que en algún momento todo lo que lleva el agua, el viento y el hielo tiene que ser depositado, se llama. O sea, tiene que dejar esa carga en algún lugar. Y eso se llama depositación. El río Piraí, por ejemplo, que es el que más conocemos, cuando llueve, trae mucho material y el agua es turbia. Y nosotros vemos que se lleva los camiones de los areneros, se lleva personas incluso, porque tiene mucha fuerza y el agua tiene un color de barro oscuro, marrón, turbio, y es fuerte. Y lleva de todo, lleva palos, lleva de todo, hasta los camiones, como les decía, se puede llevar cuando está con turbión. Entonces, todo ese material es transportado. Pero como les decía, ese transporte no es indefinido. En alguna parte lo tiene que dejar a toda esa carga. Y nosotros podemos ver qué es lo que deja el río cuando pasa el turbión, justamente. Va pasando el turbión. Cuando pasó el turbión en esta época, por ejemplo, no hay turbión. Y salimos al río Piraí o cualquier otro río, y vamos a ver lo que trajo, lo que transportó el río y lo depositó en algún lugar. Acá en las cabañas, cuando salimos nosotros ahí a las cabañas, al río, de la cabaña al río, podemos ver qué
vemos. ¿Qué vemos en el río cuando salimos en el río Piraí? ¿Qué es lo que vemos? Un momentito, voy a... ¿qué es lo que vemos en el río? En el río Piraí, cuando ha pasado el turbión, Caterine, Tarqui. Buenos días, ingeniero. Hola. ¿Qué es lo que podemos ver? O en cualquier otro río. Si usted ha ido a cualquier otro río, va a ver algo ahí. ¿Qué es lo que ve ahí? Porque eso lo que va a ver son materiales que ha traído el río. ¿Qué es lo que se ve? Basura, ramas, Basura. tierra, que ¿Qué más? que se queda debajo del río, claro, pero más que todo es basura lo que se ha traído y ramas. Ramas. Sí, unas cuantas ramas, más que todo, ramas, hojas, basura de la gente, porque, ¿saben, no? Bolsas. ¿Qué más? Yo creo que hay algo más, oiga. ¿Piedras? Tierra, arena, ¿verdad? Sí. Eso es lo que trae el río. Bien. Y entonces ahí ya, cuando usted lo vio, ya está depositado. Ya no se los está llevando, ya se depositó. O sea, todo el material que el río lleva, en alguna parte lo deposita. El lugar donde deposita su carga el río se denomina cuenca. Cuenca. Entonces, todo el río deposita su material en las cuencas. Los ríos mismos son cuencas. Algunos ríos llegan hasta el mar. Y entonces la cuenca de ese río será el mar. Otros ríos llegan a un lago y el lago será la cuenca de ese río. Y algunos ríos llegan a otro río más grande. Entonces el río más grande será la cuenca del río, de los ríos más pequeños. Entonces ahí es lo que se depositan en las cuencas. Está claro lo que es una cuenca y lo que es la depositación de los ríos. Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta al respecto? Ya la anoté, Belén. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Bien, entonces, eso es en cuanto a la depositación de sedimento, a la depositación de los materiales. Todavía no hemos hablado de sedimento, pero ya es tiempo de que vamos hablando de qué se trata los sedimentos. Bien, pero primero tenemos que hablar de algo que tampoco hemos hablado. ¿Qué es lo que traen los ríos cuando están erosionando las rocas desde los cerros? Por ejemplo, imaginémonos el río Piraí, que muchos lo conocen muy bien, y que vemos, y que han estado en el río Piraí, y que ven qué es lo que hay, qué es lo que ha arrastrado, qué es lo que ha depositado, ¿verdad? Y vemos, y usted decía, Belén decía de que trae piedra, trae arena, trae tierra, trae árboles, todo eso transporta el río y lo deposita en la cuenca. Bueno,
esos materiales individualmente, por ejemplo, un pedazo de roca que es común, eso es lo más común que podemos ver, porque hay pedazos de roca de todo tamaño. Desde allá en la angostura podemos ver, ustedes han ido seguramente ahí a la misma angostura, donde hay unos bloques que ha transportado el agua y que tienen 2 o 3 metros de altura, o de diámetro, si quiere. Y también hay pedacitos de roca pequeñitos que tienen 1 milímetro de tamaño. Miren ustedes la variación que hay. Bueno, estos materiales que son transportados de esa manera, los pedazos de roca, los pedazos de madera, los pedazos de cualquier materia orgánica, un bichito que de pronto se hizo arrastrar por el agua, un perro, un caballo e incluso un humano, todos esos son arrastrados y llevan un nombre. En geología se le llama clastos. Aquí no está todavía la palabra porque estamos adelantándonos un poquito. Esto se llama clastos, C-L-A-S-T-O-S. Clastos en plural, por supuesto en singular, clasto nomás, ¿verdad? A todo lo que es arrastrado por el agua o por el viento o por el hielo se le denomina clasto. Y cuando en algún lugar hay una acumulación de clasto, como en el río Piraí, como lo que vio Belén, hay una acumulación de clasto. A esa acumulación de clasto se le llama sedimento. Sedimento, la palabra ya está acá, ¿verdad? Deposición de sedimento. O sea que todo lo que nosotros vemos en un río cuando pasa el turbión es sedimento. El sedimento entonces lo pudo haber acumulado el agua, el viento y los glaciares. Acá en Santa Cruz, ¿dónde vemos sedimentos originados por el viento? Pregunto. En las calles. La loma de arena. En las lomas de arena. A ver, Valente, usted primero habló, pero no lo escuché. La loma de arena. En las lomas de arena, correcto. Muchos han sabido, pero bueno, acá yo tengo bueno, puedo ver, ¿no es cierto?, de quién es el que habla primero. Entonces, porque no puedo anotar a todos ni saber quiénes dijeron, ¿verdad? Pero aquí sí se lo puede ver. Entonces, en las lomas de arena, anoto a Valente. Por supuesto, aquí es cuando pregunto yo, el que primero responde es el que es anotado. Cuando la pregunta no es tan importante, entonces no los anoto, pero cuando es importante, sí. Sigamos. En las lomas de arena podemos ver entonces la depositación del viento. Ya. ¿Qué más podemos ver de todo esto? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, al respecto, hasta ahora lo que hemos visto? Porque vamos a pasar a una cosa un poquito diferente. ¿Todo está bien? Bien. Hasta ahora hemos visto todo lo que es erosión, o sea, vinculado al transporte, por supuesto, y vinculado a la depositación y las cuencas, por supuesto. Ahora, ¿pero qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto que el río, el viento o el glaciar
transportan pedazos de roca, pedazos de árboles, pedazos de materia orgánica. Y a todo eso le hemos llamado clasto. Pero me estaba olvidando de decirles que esta palabra clasto tiene su sinónimo, que es detrito. Se llama entonces clasto o detrito. D-E-T-R-I-T-O. Detrito. Y entonces hemos visto estos clastos o detritos, ¿verdad? Que son esos materiales. Entonces, cuando cualquier material que haya sido transportado es un clasto. Si el material no ha sido transportado, no es un clasto. Y el sedimento, estamos resumiendo, el sedimento es el conjunto de clastos, que tiene de todo, por supuesto. Tendrá pedazos de roca, tendrá pedazos de madera, tendrá pedazos de materia orgánica, de hueso principalmente, ¿verdad? Por eso ahí se forman los fósiles, quedan los fósiles ahí, y ahí ya con el tiempo se transforman en fósiles. Todos los materiales vivientes que fueron llevados por el río principalmente, porque el viento no puede llevar un pelo. Bien, entonces, eso, sedimentos. Bueno, pero el río no solamente, el agua principalmente, no solamente lleva pedazos de roca, de árbol o de materia orgánica, sino que también lleva materiales en solución. Materiales en solución. Pero para poder hablar de esto, es importante que sepamos qué es una solución. A ver, Cuellar, Polanco, ¿qué es una solución? Cuando yo pregunto a alguien, por favor, los demás calladitos, ¿ya? Cuellar. ¿Qué es una solución? Cuellar. Su equipo, ¿qué es una solución? No está bien, Cuellar. Su equipo. Sí, ingeniero. ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla de dos sustancias. De dos sustancias. Ya, por ejemplo, ¿usted me puede dar un ejemplo de solución? No sé si cuenta el... ¿Perdón? ¿Perdón? No sé, ingeniero. Correcto. ¿Quién me puede decir qué es una solución? Yo, ingeniero. Es la mezcla entre el agua y Un ratito, a ver. Ingeniero. Ya. A ver, de nuevo, ¿quién me puede decir qué es una solución? Yo, ingeniero. A ver, mejor si me dicen tu apellido.
Saavedra, ingeniero. Vamos a ver. Una solución es la mezcla, es una mezcla homogénea entre sustancias. Un ejemplo sería la sal con el agua o el azúcar en el agua. Ya, correcto. ¿Y qué nombre? Ahora yo estoy preguntando, entonces los demás calladitos. ¿Qué nombre reciben la sustancia esta que se mezclan? Solvente y soluto. Ya. ¿Cuál sería el solvente? El solvente sería al azúcar y el soluto sería el agua. Al revés. A ver. El solvente es el agua y el soluto es el azúcar o la sal. ¿Correcto? Sí, ingeniero, me equivoqué. Ya, es porque lo aprendan todos. A ver, de todas maneras la voy a anotar. Un momentito, por favor. Ya, perdón. Saavedra, ¿no? Sí, ingeniero. Bien. Entonces las cosas hay que recordarlas, jóvenes, hay que recordarlas. Esas son básicas, ¿no? Son muy básicas. De que una solución está formada por dos partes, que es el soluto y el solvente. El soluto, ¿verdad?, es el que se disuelve y el solvente es el que disuelve. Una cosa es el que se disuelve y otra cosa es el que disuelve, ¿verdad? El agua es solvente porque disuelve. ¿A qué disuelve? Al azúcar o a la sal o a cualquier otro material sólido. Bien. Entonces, decíamos que el agua, en este caso, principalmente los ríos, no solamente llevan material sólido, como los que hemos nombrado anteriormente, sino que también llevan soluciones. De ahí nació la pregunta, ¿qué es una solución? Entonces, el agua lleva soluciones. Entonces, nosotros vemos esas aguas y no vamos a ver que está llevando nada sólido, sino no vamos a ver nada porque todo lo que lleva está disuelto y la solución no se la ve. Cuando uno hace una solución de azúcar o salmuera, lo máximo que podemos ver es el colorcito que le da a la solución, le da el azúcar o la sal, ¿verdad? Pero es poco lo que podemos ver. ¿Por qué? Porque todo está disuelto, está en forma de iones, elementos, entonces eso no se puede ver. Entonces, leamos un poquito lo que nos dice el texto. Todavía nos queda, dice, por averiguar qué ocurre con la carga invisible de sustancias minerales disueltas que los ríos van arrancando de la superficie terrestre. Algunas corrientes fluviales desembocan en los lagos que no tienen otra salida que la evaporación en el aire que los recubre.
las aguas de tales lagos rápidamente se hacen saladas porque las partículas salinas que los ríos les llevan se quedan allí mientras se evapora el agua dulce. Gradualmente las aguas lacustres se van saturando y entonces precipitan la sal, quema y otros depósitos salinos. Sin embargo, la mayoría de los ríos llegan hasta el mar, donde dejan una gran parte de los materiales disueltos a su paso por las tierras. Así pues, como señaló Haley, el mismo océano llega a ser salado. Por la misma causa. Bien, entonces, nosotros no vemos qué es el material que ha llevado. El río, los ríos, vamos a hablar de los ríos, porque es el agua el que hace este mecanismo de la solución. La solución está formada por un solvente y un soluto, hemos dicho, que va arrancando desde los cerros, va disolviendo a los minerales que están en las rocas allá en los cerros. O sea, disuelven, sí. Acá en Santa Cruz se da ese proceso, sí. ¿Dónde se da ese proceso? Específicamente en el río Espejillo. No sé si ustedes han ido al río Espejillo. ¿Alguien conoce Espejillo? Nadie. Bueno, ya vamos a ver qué ocurre en Espejillo. Ahí en Espejillo es un río que va por encima de la roca y va cavando unos huecos del río como unas bañeras naturales redondas. Y eso el río lo hace porque lo va disolviendo a la roca, porque la roca esa que hay ahí se deja disolver, porque es caliza, es carbonato de calcio. El carbonato de calcio, yo ya les había mencionado antes, el carbonato de calcio es fácilmente atacado por las aguas un poco ácidas, ¿verdad? Las que caen de lluvia, que ya pueden tener un pH 5, decíamos, porque se acidifica en la atmósfera al caer. Y entonces se pueden atacar a la roca y disolverla. Entonces, cuando uno va al río Espejillo, ve el río que tiene agua cristalina, totalmente cristalina, pero sin embargo, de adentro de ella ya lleva una solución. Lleva, ¿verdad?, los iones del carbonato de calcio, de carbonato y de calcio. Esos iones se los está arrastrando, ¿verdad?, y va acabando al cerro por donde pasa. Bien, y ese material, ya después vamos a ver esto, viene y lo trae, esas soluciones lo trae hasta el río Pirey, y después del río Pirey ya, en el río Pirey se van depositando esas soluciones, esos iones. Bueno, eso ocurre aquí en el oriente boliviano, pero es muy poco lo que ocurre aquí en el oriente boliviano, que tenemos un clima tropical, húmedo y cálido, ¿verdad? Sin embargo, en los climas frío y seco, ocurre con mayor frecuencia. Y como ejemplo, acá hemos puesto en el oriente como ejemplo al río Pirey, pero como ejemplo de otro clima donde ocurre más la disolución de la roca, es en el altiplano. Allá en el altiplano forman los famosos salares que hay por todas partes en el altiplano, cientos de salares. Y el salar más grande, más majestuoso e interesante desde todo punto de vista turístico y mineralógico es el salar de Uyuni. Bueno, ahí ocurre eso, o sea, las aguas que vienen desde los cerros hacia el salar de Uyuni van disolviendo los minerales que hay en los cerros. Principalmente son cerros formados por qué tipo de material. Ya hemos visto esto, porque todo está relacionado. ¿Qué tipo de material, qué tipo de rocas
cómo se originaron esas rocas de los cerros de allá del Salar de Uyuni. ¿Quién me responde? Lo voy a anotar 2 veces al que me responda. Espérese un ratito, me dice su apellido. Ingeniero, Sí. la rocas magmáticas. Roca magmática del ¿cómo estaría ahí en los cerros esa roca magmática? ¿Formando qué cosa? ¿Por qué digo roca magmática? Por el proceso que existe, que hace que sería la ratito, ya me olvidé el proceso que da equilibrio. ¿La isostasia? Sí, ingeniero. Pero, a ver, ahí, ¿por qué tendrían que haber roca magmática en ese lugar? Por los volcanes. Bien, de todas maneras, la respuesta de Velázquez está bien. A usted le faltó eso nomás, Valenti, pero no es bien que intervenga de esa manera, Velázquez, ¿ya? Sí, perdón, ingeniero. No va a volver a pasar. Bueno. A ver, Guzmán tiene la mano levantada. ¿Me quería decir algo, Guzmán? ¿Guzmán? No, ingeniero. Era del anterior ya. Entonces, baje la mano, baje la manito. Sí, está bien. Ya. Entonces, a ver, sigamos con Velázquez. Velázquez decía por los volcanes. ¿Hay volcanes en ese lugar? Velázquez. Sí, porque la zona de la cordillera mayormente está constituida por volcanes. Bien, ¿qué cordillera es esa? Estoy muy impresionada. Llenó la solicitud para... De los Andes. La cordillera de los Andes. Muy bien, o sea, no le puedo estar cambiando así nomás cada rato, ¿cierto? Sino que terminamos con una persona y después podemos empezar ya. Si la persona no puede, ya seguimos con otra persona. Por la cordillera de los Andes. Hasta aquí estuvo excelente y ya la voy a anotar, pero hay algo más que seguramente si contesta usted, por supuesto, va a ser mejor todavía. Velázquez, usted ha dicho que ahí las rocas que se disuelven son rocas originadas por los volcanes. ¿Y por qué hay volcanes ahí? Porque es la cordillera de los Andes que está formada principalmente por volcanes. Ahora la pregunta complementaria es, para usted misma nomás, Velázquez, si no ya la podemos desviar. ¿Por qué hay volcanes en la cordillera de los Andes? Todo esto ya se ha dicho, por eso estoy preguntando. ¿Sí? Por la subyucción que hay en el interior de las placas tectónicas. Correcto, porque ahí en esa zona existe una zona de subducción que origina volcanes en tectónica de placas. Muy bien, le voy a poner 3 puntos, Velázquez. Gracias, ingeniero. Como ven, acá la participación es importante, pero para poder participar hay que estar pendiente y hay que estar al día, digamos, ¿no?
seguimos. Entonces, aquí en la cordillera de los Andes, en el Salar de Uyuni, vamos a ver si tenemos alguna fotito del Salar de Uyuni por ahí. No sé por qué no tengo esto, debería tener. Ah, no, lo tengo en otro tema. Ya, después lo vamos a ver en todo caso. Los salares están rodeados por cerros, por volcanes. Entonces, de ahí el agua disuelve a las rocas y transporta a sus iones, disuelve a los minerales de las rocas y transporta a los iones. Entonces, por supuesto, no va a disolver sal para formar los salares, sino que disuelve a los minerales que contienen sodio. Por ejemplo, los feldespatos alcalinos, ya lo vamos a ver después qué es eso, o sea, todo lo que contienen álcalis, como el sodio, como el potasio, a esos minerales los disuelve y las aguas lleva a esos iones hacia el lago, el sodio, por ejemplo, lleva sodio. Y de otra parte, el agua también llevará cloro, también en forma de ion. Por supuesto, ni el sodio ni el cloro lo vamos a poder ver en el agua, pero llegan ahí a la cuenca, que es un lago, y ahí se va saturando de eso. ¿Qué quiere decir saturando? Que se va aumentando la cantidad de sodio y de cloro hasta que se satura en esos elementos. ¿Qué quiere decir se satura? Ya no hay más. Entonces ahí empieza, o sea, no es que ya no haya más, hay más, sigue llegando, pero el momento, ya hay lo suficiente sodio y lo suficiente cloro como para formar, cuando se saturan estos elementos, se unen los dos, el sodio y el cloro, se unen, entonces ya habita ese mineral, porque ya es un cuerpito que se puede ver, ¿verdad? Después de la saturación, se satura y ya recién se puede formar el mineral, porque hay suficiente cantidad de sodio y suficiente cantidad de cloro. Entonces se unen los elementos y forman la sal. Pero para que ocurra esta saturación, también ha intervenido la evaporación del solvente, en este caso el agua. El agua que hay allá, que es la que ha traído a los iones, se va evaporando porque en el altiplano el ambiente es muy seco, es frío y seco. Entonces el agua se evapora y al evaporarse va perdiendo solvente y va concentrándose y saturándose en cloruro de sodio. De esa manera se produce la precipitación. Y el agua se va, por supuesto, en forma de vapor de agua. Ese es el proceso. Porque ya tenemos mucha sequedad. Cuando uno va al altiplano, en cualquier parte, cuando vayan algunos ya seguramente han visitado Uyuni, pero el que no, cuando vayan van a poder contactar eso, de que hay mucha sequedad. Los labios se secan, la piel se le seca, los cachetes, las mejillas, todos se quebrajan porque hay mucha sequedad. Hay una pérdida, hay una deshidratación, por eso hay mucha evaporación. Y ese sería el mecanismo por el cual se precipitan los minerales, ¿verdad? Para formar lo que actualmente es el Salar de Uyuni. Porque no solamente hay sal, sí. Ese es un ejemplo que he dado con la sal, con el cloruro de sodio. Pero lo mismo ocurre con el carbonato de calcio, con el sulfato del calcio, con los boratos,
Sí. con los nitratos, llenando, ya se ha llenado el salar del Uyuni. Antes era, por supuesto, había más agua porque era más hondo, pero ahora ya está formado de esa sustancia en el tiempo. ¿Qué va a ocurrir a todos estos sedimentos? Después vamos a ver algunos dibujitos que hechos para explicarles, ¿verdad? Porque ya vamos a ver rocas sedimentarias. Esto es un preámbulo, digamos, estamos hablando ahora. Entonces, pero, ¿qué va a pasar con el tiempo? Con el tiempo vendrá una orogenia, cambiará el clima, porque siempre cambia el clima, no vayan a creer que en La Paz siempre va a ser el mismo clima, no, nunca ha sido así. En otras épocas, solamente La Paz tenía otro clima, un desierto, alguna vez fue frío, que hubo glaciares, otra vez estuvo el mar acá, hubo playa de mares aquí. Entonces, así cambiando. Y es posible que con el tiempo no es posible, va a cambiar el clima y allá habrá una orogenia, por ejemplo, se formarán cerros y entonces esos cerros habrá erosión, cambiará el clima, cálido puede ser y húmedo, y entonces el salar de Uyuni será cubierto por y esa sal quedará enterrada. Y nuevamente vendrá una orogenia y lo plegará a todo eso, y entonces podrá salir y formar cerro en un lugar que se llama Entre Ríos, entre Tarija y Villamonte, más concretamente San Simón se llama ese lugar, donde usted va y en vez de haber cerros de piedra, de roca, hay cerros de sal. Ya les voy a mostrar un día de eso, vamos a hacer ver los cerros de sal, los voy a mostrar en un trabajo, ver todas las fotos y todo lo que hicimos, publicamos sobre los cerros de sal que hay allá en San Simón. Entonces es posible que cuando cambie el clima, en un cerro de sal. Y entonces tendremos ese tipo de roca, ¿verdad? Por eso era importante ver la sustancia. Las rocas están formadas de minerales solubles, como es el caso de San Simón. ¿Perfecto? Vamos a continuar. Acá, ¿me están escuchando? Perdón. Hola. Sí, se escucha, ingeniero. Se escucha Hola. bien, ingeniero. ¿Perdón? Se escucha bien. Ya, correcto. Sigamos entonces un poquito más. En este punto es el ciclo del agua. Seguramente ustedes lo han visto en el Corán y tal, todo lo que esté referido al agua, ¿verdad? Y en este caso al ciclo del agua. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es algo que empieza y se repite siempre, como un ciclo, porque terminaría el agua, ¿verdad? Y entonces no hubiera... ¿Se acuerdan? Del magma que se enfriaba, salía, se hundía por la zona de solución, se fundía otra vez volvía a salir, etc. También era un ciclo eso. Entonces, pero acá el ciclo del agua es
parecido, porque las aguas se evaporan desde los mares, desde los océanos se evaporan, de formas nubes, encima de los océanos llueve y vuelve a caer el agua hacia los continentes, allá llueve y las aguas se deslizan por los ríos, van erosionando, van llevando todo el río, y llegan otra vez a los ríos, perdón, se evapora y otra vez el ciclo del agua. Pero no es tan sencillo porque en el continente suceden muchas otras cosas. Hola. Ingeniero, creo que ha dejado de compartir su pantalla. Sí. Parece que automáticamente esto ocurre. Porque ya no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, ingeniero. Además, a veces se le escucha entrecortado. Sí, es el internet ya. Entonces, vamos a dejar acá la clase. Y dije que no se salgan todavía los compañeros. Tome lista. Si no se salgan todavía, de todas maneras, tómenle asistencia, compañero. Vamos a esperar un ratito. A lo mejor vuelve la señal.